El primer año de vida es una época de grandes cambios. Basta con recordar un recién nacido en brazos de su madre y luego ver a este mismo individuo a los 12 meses. Pasa de ser una persona relativamente pequeña y totalmente dependiente a un niño o niña de un tamaño mucho mayor, con movimiento propio y quien expresa de alguna manera lo que piensa y desea. Todo solo en 12 meses. Se trata de una etapa de aprendizajes importantes, de crucial desarrollo físico, cognitivo y social del niño, que determinará, en buena medida, su personalidad y habilidades en el futuro. El término crecimiento habla sobre un aumento en el tamaño y número de células y se relaciona con el cambio de proporciones. Por su parte, el desarrollo posibilita la madurez, el funcionamiento de los órganos y sistemas, la adquisición de diferentes habilidades de acuerdo con las características del niño, de su entorno y de las relaciones que establece con éste. Ambos están regulados por factores genéticos, neuroendocrinos, socioculturales y nutricionales. Estas influencias, negativas o positivas, pueden ejercer un mayor efecto durante los 3 primeros años de vida. Por este motivo, esta etapa es muy importante y se denomina ventana crítica. Lo que sucede en este periodo de tiempo a favor o en contra será determinante y sus resultados difícilmente se podrán revertir o cambiar por otros. El crecimiento y desarrollo se trata de un proceso ordenado y predecible, lo cual facilita su acompañamiento y la anticipación a los eventos que vendrán. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que ambos tienen un ritmo individual, por lo cual no es lógico esperar que todos los niños hagan todo en el mismo momento. Algunos adquirirán determinadas habilidades antes y otros después, sin que estas diferencias determinen normalidad o anormalidad. Siempre existe un orden establecido, céfalo-caudal y próximo-distal, y de lo simple a lo complejo en la adquisición de las habilidades. Entrando en el tema del crecimiento para el primer año de vida, recordemos lo que la OMS en sus publicaciones del 2007 sostiene. Las pautas de crecimiento de los lactantes y niños de diversas regiones geográficas del mundo son muy similares cuando se satisfacen con sus necesidades de salud. Esto reafirma la conclusión de que el crecimiento de los lactantes menores, sanos, es muy predecible como se observa en las diapositivas sobre el tema. El primer año de vida, junto con la pubertad, se constituyen en las 2 etapas de la vida postnatal con mayores velocidades de crecimiento en peso y talla en las personas sanas. En los primeros 12 meses, esta velocidad es variable, incluso va en descenso, siendo mayor en los primeros 3 meses y disminuyendo hacia el final del primer año. El crecimiento y desarrollo del sistema nervioso inicia en la gestación y tiene un desarrollo acelerado en los 3 primeros años de vida. Lo anterior se corrobora con el crecimiento del peso del encéfalo y el aumento del perímetro cefálico en este tiempo. En cuanto a desarrollo, debemos analizar varios aspectos. Las áreas que normalmente se evalúan y que se encuentran tanto en la presentación PowerPoint del módulo como en la bibliografía suministrada son constantes en prácticamente todas las etapas que revisaremos durante este curso. Estas áreas son motricidad gruesa, fina, lenguaje, personal y social. Mencionar cada una sería interminable y se sale del objetivo del curso. Es un tema de revisión personal. En la pediatría de Nelson, encontramos en el capítulo del primer año de vida varios puntos interesantes. Uno de ellos se relaciona con la historia de las evaluaciones del neurodesarrollo.
Anteriormente, se consideraba que la mayoría de acciones que realizan los niños en esta etapa eran secundarias a reflejos neurológicos medulares o del sistema nervioso central. Hoy, gracias a los avances de las neuroimágenes, se ha podido aclarar que muchos de los actos, por ejemplo, como deglutir, que anteriormente se consideraba una respuesta refleja primitiva, hacen parte de procesos en diferentes niveles del sistema nervioso y con diversos grados de complejidad que deben integrarse en el momento y la forma correcta para dar inicio a continuación a una conducta motora, en este caso indispensable para la supervivencia. En el material adjunto y en la bibliografía se encuentra en forma puntual, por meses de edad y tipo de conducta, una guía aproximada que sirve como orientación sobre qué se debe evaluar y cuándo se debe esperar encontrar dicha habilidad. En esta conferencia solo destacaremos detalles puntuales en cada aspecto. El desarrollo motor va de la mano del desarrollo neurológico y una habilidad es pilar para otras. Por ejemplo, no es posible lograr sostenerse sentado, conducta motora de los 6 meses de edad, sin antes haber sostenido bien la cabeza, conducta motora de los 3 meses. Por la importancia que reviste en el desarrollo general y específicamente en el desarrollo del sistema nervioso, el buen desempeño de los órganos de los sentidos. Evaluar su función durante el interrogatorio y el examen físico, como se describe en las diapositivas, es vital. Cuando existan dudas acerca del funcionamiento de algún órgano, como el visual, o sobre la capacidad auditiva de un niño y teniendo en cuenta la trascendencia que una falencia, por mínima que sea, causaría en el desarrollo de este individuo, deben ordenarse los exámenes adecuados, por ejemplo, potenciales evocados o la evaluación por un experto en el área como lo es el médico oftalmólogo. Es importante que así no encontremos deficiencias, pero hay factores de riesgo, por ejemplo, prematurez, ictericia patológica, asfixia perinatal. Estas evaluaciones y exámenes se hagan de rutina y en forma periódica. El desarrollo del lenguaje abarca tanto su función expresiva como comprensiva, siendo esta última la más importante en esta etapa. La estimulación del lenguaje del lactante es fundamental, pues desde la gestación y durante toda esta época se produce en gran parte el registro de los códigos. Actividades como escuchar música, especialmente música infantil, lectura, cantos y la interacción con otras personas, como niños mayores o adultos significativos, serán determinantes para que este proceso de almacenamiento sea óptimo y así siga adelante el desarrollo del lenguaje en todo su contexto. En el primer año de vida no se recomienda en ninguna forma la televisión, y se sugiere que el lenguaje con el que nos dirijamos al niño sea claro y directo, no acomodado, es decir, mimado y tergiversado, para facilitar un mejor aprendizaje del mismo. En lo relativo a la parte social, quizá la más dependiente del medio externo, los niños nacen con un potencial que se modifica en su expresión según la interacción con los progenitores y el ambiente de la crianza. El acompañamiento amoroso e inteligente del niño en este desarrollo es fundamental. Una de las principales funciones que como padres debemos ejercer durante toda la crianza es la promoción de hábitos saludables, que en este periodo específico abarcan principalmente la nutrición y el sueño. Respecto a la nutrición, siendo este un tema de revisión extenso, únicamente resaltaremos que la leche es el alimento principal de esta etapa y seguiremos las pautas de la Organización Mundial de la Salud en lo que a alimentación se refiere. Se fomentará la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, la introducción segura y progresiva de la alimentación complementaria y el acompañamiento de la misma con lactancia materna hasta los 2 años de edad idealmente. Si por cualquier motivo no es posible el amamantamiento, como fue descrito, aconsejaremos en forma imparcial el uso de otras leches. En los primeros 12 meses de vida se recomiendan leches fórmula que corresponden al estado de salud y la edad de nuestro paciente.
No se puede olvidar el concepto de ventana crítica, pues la nutrición adecuada ayuda al óptimo desarrollo del sistema nervioso, y no tenerla puede convertirse en perjuicio en cualquier momento, pudiendo no ser reversible posteriormente. La creación de hábitos de alimentación correctos no solo abarca el tipo de alimentos que suministremos, abarca también la forma en cómo los suministramos, es decir, los utensilios que usamos, siendo claros que los biberones son solo para tomar leche, que no deben llevar mezclas, que los demás alimentos deben ofrecerse con cuchara y que en la medida que el bebé crece se utilizarán vasos, pocillos y platos como los demás miembros de la familia. El sitio para la alimentación debe ser la mesa de comedor o alrededor de la misma es una silla especial, y el horario debería coincidir con la alimentación en la familia. Llegados los 9 meses de vida, cuando el niño reclama cada vez más independencia y además, en condiciones normales, ha mejorado su agarre, se le puede permitir y debe hacerse que coma solo. Seguramente lo hará al inicio con la mano, sin cubiertos y regando gran parte de su alimento, pero esto llevará paulatinamente al desarrollo de la autonomía alimentaria, vital en cualquier persona. La familia simplemente deberá acondicionar el sitio de la comida de manera que sea de fácil limpieza y los cuidadores se encargarán de ir suministrando de forma juiciosa los alimentos al tiempo de que se le da la oportunidad al lactante de consumirlos por él mismo. El sueño es fundamental para el ser humano. El cerebro humano puede lograr dormir por sí solo, pero su rutina y hábito adecuado dependen de la adecuada educación por parte de los adultos. Crear rutinas de sueño con horarios establecidos y respetar dichos horarios ayuda a formar hábitos saludables. Fomentar en el niño la capacidad de dormirse por sí mismo, sin necesidad de que lo duerman, es clave para tener un sueño reparador e independiente. Conocer la cantidad de horas suficientes para descansar según la edad y las necesidades individuales se constituye en un factor fundamental del desarrollo de un buen hábito. Promover un adecuado tiempo de reposo en un sitio apropiado y sin interrupciones innecesarias garantizará un sueño reparador y a su vez, un mejor temperamento del niño, un apetito adecuado y un óptimo crecimiento y desarrollo. Conocer el temperamento de nuestros hijos facilita como padres la labor de crianza, sobre todo en el tema de anticipar acciones y reacciones. Conocer su nivel de pensamiento e interacción y la forma de expresar sus necesidades, al igual que su satisfacción, es clave en la labor de educación. Una vez haya concluido la conversación con los adultos sobre todos estos temas que mencionamos, hay 2 cosas importantes a continuación. La percepción que tengamos como examinadores de la relación de la pareja y la relación de los progenitores con su hijo, el nivel de comprensión que tienen de él y de su comportamiento. Procedemos luego a realizar el examen físico, el cual debe hacerse con la menor ropa posible que permita el clima y con pañal seco para facilitar una adecuada antropometría. El niño debe estar cómodo y esto puede significar que con el paso del tiempo y apareciendo la angustia de separación, el niño se examine con la madre o cuidador, y no en un orden establecido, sino de una manera que facilite que permanezca calmado sin permitir que omitamos ningún detalle de la evaluación. Durante el examen físico debemos intentar corroborar lo descrito por los padres en cuanto a neurodesarrollo se refiere para tener como médicos la tranquilidad de que todo va de acuerdo con lo esperado. Una vez finalizada la conversación preliminar y habiendo evaluado a satisfacción todos los aspectos mencionados, con un examen físico bien realizado, procedemos a concluir la visita tomando las correcciones que se requieran si las hay y revisando la necesidad de estudios adicionales como los auditivos y visuales o los sanguíneos en caso de sospecha de deficiencia de nutrientes como el hierro. La consulta se cierra con las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, futuros brillantes, acordes para cada edad y familia.
Estas recomendaciones abarcan la prevención de accidentes, por ejemplo de las caídas a partir de los 4 meses, el uso de la silla especial en el carro para cada transporte que el niño debe realizar incluyendo la salida del hospital luego del nacimiento a su casa. El diseño de la cuna en cuanto a sus dimensiones de altura, ancho y espacio entre barras, el tipo de colchón y la posición al dormir, la presencia o no de peluches y almohadas en la cuna, el tipo de juguetes y sus dimensiones para evitar accidentes de asfixia o semiahogamiento. Por último, se recordarán temas fundamentales como las vacunas que siguen, la protección que brindan y sus posibles efectos adversos. Se promoverá la lactancia materna, se aconsejará sobre la introducción adecuada de los alimentos complementarios, se fomentará un adecuado hábito de sueño y se ordenarán suplementos nutricionales, en los casos que lo ameriten, como el hierro en los recién nacidos prematuros. Del primer al segundo año de vida, todos los padres y adultos festejan con gran júbilo el primer cumpleaños. Una pregunta frecuente al respecto es: ¿qué tanto entiende y disfruta el niño de esta celebración? Detenernos en analizar su capacidad de pensamiento, su desarrollo emocional y físico, quizá nos den una respuesta. Al niño que ha pasado a su segundo año de vida, se le abren nuevos retos. Como en el capítulo anterior, no es el objetivo revisar uno a uno las adquisiciones del desarrollo. Para esto está la bibliografía suministrada, además de la guía que se encuentra en las diapositivas. En esta revisión se procederá solamente a resaltar los aspectos más importantes y relevantes del neurodesarrollo. En esta ocasión, se realizará un relato describiendo las adquisiciones y relacionando estas con algunos hitos del desarrollo social en esta etapa, incluyendo en el mismo momento algunas recomendaciones para los padres. Finalizando el primer año y máximo hasta los 15 a 18 meses, un niño normal debe haber dado inicio al proceso de la marcha. Si recordamos, la primera parte de este proceso fue la bipedestación, es decir, el tener el suficiente control de su cuerpo para estar de pie, con o sin apoyo, y durante todo este segundo año deberá llegar en condiciones adecuadas hasta la carrera trepar y saltar. Una vez se ha logrado el estar de pie, el cuerpo humano debe colocar unos centros de equilibrio. Este es el motivo principal de que los niños que están empezando el proceso de marcha aumenten la lordosis lumbar, protruyendo el abdomen, amplíen la base de sustentación, es decir, caminen con los pies muy separados y las rodillas flexionadas y en una posición de genubaro comúnmente conocida como garetas, que no es estéticamente la mejor, pero que le permite caerse menos, mientras que con el tiempo y la práctica va mejorando el equilibrio. Una causa muy frecuente de consulta en esta etapa es, en términos de madres, que tuerce el pie o los pies al caminar, lo que en la mayoría de lactantes simplemente refleja el proceso natural de maduración de la marcha. Sobra aclarar que se vuelve fundamental descartar causas ortopédicas serias de esta queja, lo cual se logra con un adecuado examen físico y sobre todo con la observación directa de la marcha del niño en el consultorio. Caminar al inicio será inestable y las caídas serán frecuentes. La práctica acercará la posición del cuerpo a la de un adulto, con rodillas extendidas y pies más alineados, un centro de gravedad más alto, y de este patrón de marcha se desprenderá la carrera, el trepado y el desplazamiento por escaleras, para seguir varios meses después el acto de patear pelotas, saltar y hacer equilibrio en un pie, entre muchas otras adquisiciones. Estos logros motores van a generar mayor independencia, pues el niño se va a poder desplazar sin ayuda y con el tiempo
no solo se moverá, sino que lo hará cada vez de forma más segura y a mayor velocidad. Lo anterior genera un gran riesgo de caídas, mientras el proceso de la marcha y sobre todo el equilibrio maduran y de accidentes, porque a pesar del desarrollo de la motricidad gruesa, el desarrollo cognitivo no evoluciona con la misma rapidez, lo que genera que para el niño no haya límites, ni conciencia del peligro y adicionalmente sean reacios a obedecer órdenes cuando de explorar se trata. Es una época desafiante para los padres, pues a la vez que deben incentivar el desarrollo motor permitiendo la libertad de movimientos, deben procurar evitar accidentes de sus hijos. Los progenitores, en especial la madre, deberán seguir brindando un vínculo seguro y firme al cual pueda sujetarse el niño en todo momento. A pesar de la independencia adquirida en su movimiento, el lactante saldrá, explorará y volverá para sentirse seguro. Durante toda esta etapa, debe continuarse la instauración de reglas y normas, no solo por la educación del hijo, sino también por su seguridad. Ejemplos de esto son los límites en los espacios, por ejemplo, puertas u obstáculos en las escaleras, las ventanas aseguradas, definir los muebles en los cuales se puede subir, interruptores cubiertos, etc. Pasando a otro aspecto, en esta etapa el crecimiento es constante, en todas las medidas antropométricas, y aunque es un periodo con velocidades de crecimiento altas, si lo comparamos con la etapa preescolar y escolar, estas velocidades son menores que en el primer año de vida. Este crecimiento contrasta con un problema frecuente que angustia a los padres enormemente y que se conoce como inapetencia ondulante. Una explicación que se le ha dado a esta caída en el apetito está en la disminución de la velocidad de crecimiento con respecto al primer año de vida, que a su vez disminuye su demanda metabólica, a lo que se le suma el deseo de explorar su entorno constantemente, lo que lo mantiene lejos de una mesa de comedor y más alejado aún si adicionalmente la familia no crea un espacio físico y en el tiempo tranquilo. Según lo anterior, lo más frecuente es que durante este periodo y hasta aproximadamente los 3 años de edad, el niño no acepte todas las comidas o las reciba solo parcialmente. Unos días comerá mejor que otros. La clave del diagnóstico está en que el lactante siempre se verá sano y crecerá en las curvas en forma adecuada sin presentar enfermedades de consideración, con una actividad física normal y adicionalmente un adecuado patrón de sueño y comportamiento. Es decir, la única queja será no come. Entre las recomendaciones para el manejo de esta situación se encuentran una excelente formación de hábitos de alimentación, ofreciendo una alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada, evitando grasas, bebidas gaseosas, jugos artificiales o azúcares en altas cantidades. Así, cuando decida alimentarse lo hará de manera saludable. Establecer horario y lugar apropiados, utilizar platos y utensilios adecuados, ofrecer cantidades pequeñas de alimentos. Y si es necesario repetir, sin forzar, negociar ni premiar con ningún tipo de alimento. Si bien, dentro de los 2 primeros años de vida, lo más llamativo y orientador respecto a la normalidad de un niño se refleja en su desarrollo motor, especialmente en la motricidad gruesa. El desarrollo del lenguaje cada vez toma un significado mayor. En este segundo año, el lenguaje comprensivo sigue teniendo más desarrollo que el expresivo. Como en el primer año de vida, la comprensión de gestos y hacerse entender a través de los mismos sigue ocupando un lugar importante. Debemos siempre recordar que los niños pueden no entender las palabras en su significado, pero sí los gestos que las acompañan. Sin olvidar, hasta casi los 3 años, mucha parte de la expresión de lo que un niño desea lo hará con gestos, en tanto mejore su vocabulario y la habilidad lingüística. Una recomendación para los adultos cuidadores es ser cautos en las palabras y en los gestos, por ejemplo de desagrado o disgusto, que se manifiestan frente al niño, puesto que desde los 6 meses de edad aproximadamente, él percibe el significado de las emociones en el rostro de quienes lo acompañan, así entienda poco el significado de sus palabras. En este año, el niño, a la vez que aumenta la capacidad de entender órdenes,
Pasando de las simples a otra de 2 acciones, el lenguaje expresivo empieza a despegar. Al inicio de esta etapa, su producción era tan solo de 5 palabras, la mayoría bisílabos, y finalizando el periodo su vocabulario aumenta entre 50 y 100 palabras, dependiendo del individuo y de la estimulación recibida. 50% de este lenguaje será entendible para cualquier adulto. Los cuidadores comprenderán un porcentaje mayor gracias a la interpretación de gestos ya conocidos del menor. Algunos lactantes tendrán producción de frases, inicialmente de una palabra, palabra-frase, hacia los 18 meses en promedio y de 2 palabras a los 2 años. El nivel lingüístico de un niño está influenciado por su capacidad genética, por la estimulación brindada, música y lectura básicamente, y por el entorno que, sí enriquecedor, facilitará un desarrollo más precoz y amplio del lenguaje. Independiente de la adquisición del lenguaje expresivo en forma progresiva, este sigue siendo insuficiente para que el niño logre manifestar en una forma entendible y clara para los adultos cuidadores sus necesidades y sentimientos. En parte, esta incapacidad causa las denominadas pataletas, que son más frecuentes acercándose a la edad de 2 años y que en general muestran la frustración del lactante al no lograr ser comprendido y que se cumplan sus necesidades o deseos. La motricidad fina, que finalizando el primer año se encuentra en la mayoría de niños con la pinza trípode, continúa su desarrollo con el uso de esta pinza en diferentes actividades como construcción de torres y dibujos. El progreso se verá en el número de elementos de la torre y en los límites del dibujo, al igual que en la claridad de lo representado y la complejidad de sus trazos. Es importante entender el desarrollo social y el pensamiento en esta edad. Existen varias teorías al respecto y no es el objetivo estudiarlas ahora. El niño que inicia esta segunda etapa, llena de desafíos por ampliar su capacidad de exploración, tiende a volverse irritable. Su deseo de explorar lo separa de sus padres, pero necesita volver a ellos. No es capaz de expresarse suficientemente ni puede controlar sus emociones. Es aquí donde encontramos las pataletas. Como se dijo antes, lo único que reflejan es la frustración del niño al no poder hacer lo que quisiera, bien sea porque se lo prohíban o porque no tiene las habilidades para desarrollarlo, su incapacidad de expresar y hacer entender sus sentimientos, en especial por la falta de desarrollo del lenguaje expresivo. Se debe instruir entonces a los adultos cuidadores las rutinas diarias en cuanto a horas de sueño, horario de alimentación, sitio, turnos de cuidadores, dedicación de los padres, son protectoras en el desarrollo, pues anticipan lo que viene. No tenerlas es un factor de riesgo. Un adecuado descanso, en horas y calidad, es fundamental para el control del temperamento irritable del menor. Ser respetuosos con él, con sus actividades, avisando lo que viene, ayuda a disminuir los episodios de frustración. Un ejemplo claro consiste en que si vamos a salir, el niño está mirando televisión y se debe apagar el televisor para irnos. Se sugiere hablar con el niño antes y darle un tiempo para que termine su actividad del momento. Luego, apagar y salir. Puede que no prevengamos del todo el problema, pero con seguridad que será de menor intensidad en caso de que se presente. El cerebro humano aprende principalmente en esta etapa por repetición, de allí la importancia de las rutinas. Es deber de los adultos ser pacientes y repetir tantas veces como el niño necesite, una acción o una norma para que el niño, aunque no lo entienda, la interiorice. Esta actividad requiere de mucha paciencia por parte del adulto, dado el carácter irritable y explosivo de muchos niños a esta edad. Igualmente, requiere de coherencia en las normas, sobre todo entre todos los adultos cuidadores, y de simplicidad, pues entre más complejas las órdenes, menos se comprenden y mayor conflicto causan. Otras formas de enseñanza y aprendizaje son los modelos. Todos sabemos que los padres son modelos para sus hijos y esto es muy valioso en el proceso de crianza. Si damos buen ejemplo en el trato, las palabras, el comportamiento, el respeto e incluso en la alimentación y hábitos de higiene y sueño, el niño con un grado alto de probabilidad seguirá este ejemplo.
Los objetos transicionales, como cobijas o muñecos, son importantes a esta edad, dada la angustia de separación. El objeto progresivamente representará la seguridad de estar acompañado en los periodos en los cuales está solo. Por ejemplo, de noche en su alcoba o lejos de sus progenitores cuando ellos trabajan. Debe ofrecérseles uno de características adecuadas, respetarlo, es decir, debe tenerlo disponible si lo necesita, pues será también su refugio en los momentos de angustia y frustración, e igualmente se volverá importante al momento de conciliar el sueño. Los niños aprenden jugando, por lo tanto, el juego es parte fundamental del desarrollo y es obligación de los adultos permitirles los espacios apropiados y seguros, al igual que los elementos adecuados y variados para su libre desarrollo. El tipo de juego del niño en esta edad es el juego en paralelo, lo cual se entiende como una actividad donde cada quien está jugando pero en forma individual la mayor parte del tiempo, es decir, sin jugar juntos. Dentro del desarrollo de esta etapa se encuentra la adquisición del control de esfínteres. Desde el punto de vista fisiológico, el niño está preparado para iniciar su entrenamiento hacia los 18 meses de edad. Los primeros avisos de que el niño está listo para iniciar el proceso se reflejan en su manifestación de la sensación de incomodidad frente a un pañal con deposición, primera percepción, y luego con orina. Estos signos y/o la imitación del adulto en el baño son claves para iniciar el proceso de entrenamiento, pues demuestran que el niño está preparado. Por edad y tamaño, se recomienda el uso de la vacinilla, la cual será reemplazada posteriormente por los reductores de la taza de baño. Estos objetos deben estar a disposición del niño, casi que entre sus juguetes, después del primer cumpleaños, para que los reconozca y no les tenga temor. Se espera primero el control del esfínter anal. Esto será más fácil si hay un adecuado hábito intestinal donde el paciente no tenga estreñimiento y así el dolor no altere el entrenamiento del esfínter. Posteriormente viene el control del esfínter urinario, que en general se logra primero de día y luego de noche, en tiempos variables según cada individuo. En promedio, este entrenamiento estará listo hacia los 3 años en la mayoría de niños. Se considera alterado su desarrollo si después de los 4 años el niño no logra un control completo de ambos esfínteres. El control de esfínteres exige no iniciarlo antes de que el niño demuestre signos de estar preparado. No hacerlo de forma traumática a través de castigos si el niño no logra las metas en el momento esperado. Ser pacientes en el tiempo para lograrlo, pues un mal hábito se refleja en estreñimiento funcional de difícil manejo o también en infecciones urinarias por retención voluntaria de la orina. Una vez hayamos indagado sobre los aspectos mencionados, se procederá a realizar el examen físico del niño, el cual debe haber iniciado con la observación juiciosa de la actividad del niño, de su marcha, el acatamiento de órdenes, el lenguaje, entre otras, desde su ingreso al consultorio y durante todo el interrogatorio. Como siempre, sigue siendo fundamental una adecuada antropometría y siendo esta una etapa difícil para el acercamiento al niño por la ansiedad de separación y por el nivel de pensamiento, debe buscarse la manera en donde se cause la menor agresión, pudiéndose examinar entonces cargado en brazos o en la falda del acompañante. Una estrategia útil para esta situación es la imitación, mostrando en otros, como padres, hermanos o juguetes, los procedimientos que se deben hacer, lo cual genera menor aprehensión. Respecto a las guías anticipatorias para los padres, las recomendaciones más importantes para esta etapa son: usar lenguaje claro, simple y directo al dirigirse al menor, favoreciendo un adecuado desarrollo de su lenguaje. Mantener la rutina para la siesta, si la hay, y para el sueño en la noche, llevándolo al cuarto despierto sin dormirlo. No se debe permitir consumo de alimentos en cama, especialmente el tetero. Usar la distracción, es decir, cambio de actividad, para intentar disuadir al niño de comportamientos inadecuados. Reforzamiento positivo de las conductas correctas,
tratando de ignorar las incorrectas. Respecto a los dientes, programar visita al odontólogo, lavar con cepillo y agua 2 veces al día, abolir los teteros y chupos. Fomentar la independencia del niño, enfatizando los límites y premiando un comportamiento adecuado. Fomentar el juego y disfrutarlo. Promover el hábito de lectura, describiendo en palabras sencillas las imágenes de los libros. Se recomiendan libros con textos cortos e imágenes llamativas. Puede, tanto en lectura o música, usar un segundo idioma. Escoger en la lectura temas que enseñen sobre su desarrollo, por ejemplo, el control de esfínteres, el buen comportamiento, las virtudes. Incentivar la música y el canto, como forma de socializar y desarrollar su lenguaje. No forzar el entrenamiento de esfínteres. Limitar el tiempo de televisión y videojuegos, a la vez que se fomenta la actividad física y la salida a espacios abiertos. Además de las comunes de todas las etapas, como el uso del cinturón de seguridad en los carros, de la silla de transporte en la parte de atrás del vehículo, no fumar alrededor del niño, los cuidados del niño como pasajero y peatón, no tener armas de fuego en el hogar, la supervisión cercana en áreas cercanas a piscinas y más.